que vamos a tocar hoy, como ven en la pizarra, dice intervención del Estado en el mercado, control de precios. Hasta aquí quiero hacer un resumen de lo que hemos hecho para introducir este tema que hemos estudiado acá, de que el mercado, el equilibrio del mercado es un mercado eficiente. Un poco olvidándonos este título, control de precios. Hasta aquí hemos estudiado el equilibrio del mercado. Equilibrio de mercado. El equilibrio del mercado como un mecanismo. Dice Carlita, ¿cómo está? Hola. Ya volvemos, chicos. Estuve en una llamada urgente, tuve que cortar. Les decía que hasta aquí hemos estudiado el equilibrio de mercado como un mecanismo eficiente, y eso es lo que dice, ¿no? Este es un mecanismo eficiente. Mecanismo eficiente. ¿Para quiénes es eficiente? Para el vendedor de hardware, de software, y para el comprador de hardware y software. Es decir, es un mecanismo eficiente para los demandantes y para los ofertantes. Se puede decir de que este mercado, cuando actúan solos, sin la intervención de otro agente más que el agente demandante y el ofertante, funciona bien, funciona de manera eficiente. ¿Y cómo se explica eso? ¿Cómo se entiende que es eficiente? Así, obviamente, no me van a creer ustedes que es eficiente. Para ello, me voy a remitir a este análisis. Cuando empezamos a estudiar el equilibrio de mercado, planteamos dos funciones para demostrar el equilibrio. Por ejemplo, 8 menos precio de X y cantidad ofrecida de X igual a precio de X. El equilibrio de estas dos funciones de compradores y de vendedores representamos de la siguiente manera, a través del siguiente gráfico. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Cantidad, precio, si ustedes se fijan sus apuntes, este equilibrio demostramos de esta manera.
A partir de este gráfico voy a demostrar este concepto de mecanismo eficiente. Dice que el mercado de competencia es un mercado eficiente cuando toman decisiones individualmente los demandantes y los ofertantes sin la intervención de nadie. ¿A qué se le llama eficiencia acá? A que cuando yo analizo esta curva de demanda, donde se realiza la transacción que es en este segmento, el consumidor está valorando más el bien que respecto al precio. Tanto así, por ejemplo, si este fuera el precio 1, estaría dispuesto a pagar por 0 unidades 8. Si el precio fuera 7, el precio 2 fuera 7, estaría dispuesto a pagar 1. Estaría dispuesto a pagar una unidad. O dicho de otra manera, a la inversa. Para 0 unidades está dispuesto a pagar 8, para 1 unidad está dispuesto a pagar 7, para 2 unidades está dispuesto a pagar 6. Es decir, aquí hay una predisposición del consumidor al bien que es respecto al precio. Sin embargo, en este segmento voy a colocar acá el punto A, B, C. Para 7 también puedo sacar otro precio. Este sería el precio 3. Este podría ser el precio 4, 7, que vendría a ser un valor de 3. Como valores intermedios. Pondría A, B, C, D, E. Bien, entonces en este segmento se ubican los demandantes que valoran más el bien que respecto al precio. Y en este segmento E, L, se ubicarían los que no participan en el mercado y valoran menos el bien que respecto al precio. Valoran menos al bien respecto al precio. O en definitiva, en este segmento se ubican los que no van a participar en el mercado, porque solamente participan hasta acá. Entonces, se dice de que si el consumidor está dispuesto a pagar desde un precio de 8, 7, 6, en este caso 5, esos son los precios que estaría dispuesto a pagar. Sin embargo, en equilibrio paga 4. Paga un precio menor a 8, menor a 4, menor a 7, menor a 6. Cualquier decisión que tome en este triángulo rectángulo implica beneficios. Todas las decisiones que están arriba para el consumidor representan el excedente. Todo este valor que está dentro de este triángulo rectángulo se denomina excedente del consumidor. Excedente del consumidor. O dicho de otra manera, el excedente del consumidor se refiere a lo que obtiene como ganancia o beneficio el consumidor por tomar decisiones en un mercado de competencia y solamente pagar 4 unidades monetarias por 4 unidades demandadas. Y bueno, entonces, si el excedente del consumidor representa toda esta área, puedo calcular fácilmente como área igual a base por altura sobre 2 para determinar el excedente o el beneficio que obtiene este consumidor que toma decisiones en este segmento y que podría ser en este caso la base de este triángulo es 4. La altura de este triángulo de 4 a 8 también es 4. Dividido entre 2 sería 16 entre 2 igual a 8. Es el beneficio que obtiene el consumidor que toma decisiones en este mercado pagando un precio de 4 y demandando 4 unidades de un bien. Es el excedente del consumidor.
Este excedente consumidor conceptualmente se define así. Se define como la cantidad máxima que está dispuesta a pagar el consumidor menos la cantidad que realmente paga. De ahí de que aparte de esta área yo puedo encontrar con una integral, pero lo más fácil obviamente es encontrar a través de esta fórmula, que la conocen y que lo han visto en colegio, en escuela inclusive, algunos lo han visto, base por altura sobre 2 para determinar el área de un triángulo. En consecuencia, el excedente del consumidor se entiende como el precio máximo que puede pagar un consumidor y menos el precio que realmente paga cuando toma decisiones en un mercado de competencia. Lo mismo podríamos decir para el ofertante. Ustedes saben bien que el excedente, que el ofertante es esta recta. ¿Y dónde se ubicaría el excedente del ofertante? En este segmento sobre la curva de oferta. En este triángulo rectángulo también. Y lo mismo podríamos analizar, por ejemplo, en este caso, con diferentes precios. Precio 1, precio 2, precio 3, etcétera, que estaría dispuesto a pagar, por ejemplo, un precio 1, un precio de 3. Por ejemplo, si paga un precio, si el mercado está a un precio de 1, está dispuesto a vender una unidad. Si el precio es igual a 2, está dispuesto a vender, en este caso, 2 unidades. Sin embargo, acá tiene un precio mucho más alto que el precio 1, que el precio 2, que el precio 3, como es el precio 4, el precio de equilibrio. En consecuencia, el consumidor disminuye sus costos, no tomando decisiones, en este caso, en un mercado de competencia, cuando está recibiendo 4 por 4 unidades, disminuye sus costos, que si tendría que operar en este segmento, donde sus costos serían mayores. Por eso aquí también el ofertante tiene un excedente del ofertante, que también vendría a ser base por altura sobre 2, y en este caso es el mismo valor, es decir, 4 por 4 sobre 2, y el resultado final es igual a 8. Como pueden ver, gráficamente estoy demostrando de que este mercado es eficiente en el entendido en que ambos, tanto el demandante como el ofertante, se benefician tomando decisiones en una situación de equilibrio, tomando decisiones en el punto de intersección entre la curva de demanda como el de la oferta, en este punto. Ambos reciben un excedente, un beneficio, tanto el demandante como el ofertante. Bien, por eso se dice que este es un mecanismo eficiente porque se benefician en la misma proporción tanto el demandante como el ofertante. Sin embargo, si bien este mercado, chicos, es eficiente y que puede representar el mercado de computadoras, el mercado de software, el mercado de demanda de marketing digital, lo que ustedes quieran, si esto puede representar hipotéticamente, es intervenido por el Estado o a través de un mecanismo de control de precios, esto se distorsiona totalmente. Y eso es lo que vamos a estudiar precisamente a continuación. Por eso estamos haciendo una introducción de cómo yo puedo demostrar que este mercado es un mecanismo absolutamente eficiente en términos de funcionamiento. Pero en una economía, a veces este funcionamiento eficiente no es suficiente. ¿Por qué? Porque pueden haber fallos en este mercado en el entendido. Cuando digo fallos, fallas en este mercado, por ejemplo, para personas de ingresos salariales bajos. Por ejemplo, una persona que gana un salario mínimo nacional. Ejemplo, si el precio de equilibrio para un pasaje por avión a La Paz, voy a agarrar un ejemplo de un policía que viene de La Paz a trabajar a Bolivia y quiere ir a visitar algún momento a sus familiares. Un pasaje por avión está en menos de 1.000 bolivianos como promedio.
como precio de equilibrio 1.000 bolivianos. Se le iría la mitad de su salario de este señor policía para poder viajar a ver a sus familiares. Entonces, hay bienes y hay servicios cuyo precio de equilibrio no siempre es el más adecuado, no siempre es el más, desde el punto de vista de equidad, el más justo, ¿sí? En esos casos interviene el Estado para poder regular. Déjenme hacer el control. A partir de la próxima clase voy a habilitar la sala de espera y vamos a ponerle un ingreso máximo de 15 minutos después de haber iniciado la clase. Después ya no van a poder ingresar porque estoy viendo que ingresan cuando quieren algunos estudiantes. En este momento tengo 47 participantes, empecé con 36 y en este momento hay 47. Entonces vamos a poner una sala de espera y si voy a ver si cumple el tiempo de los 15 minutos, le habilitamos, si no, ya no vamos a tomarle en cuenta para la asistencia. Entonces vuelvo. Entonces, este precio que desde el punto de vista operativo, como estoy haciendo una demostración matemática que sí es eficiente porque distribuye de manera equitativa el beneficio a ambos agentes económicos cuando toman decisiones, a veces este precio no puede ser desde el punto de vista social, no desde el punto de vista técnico. Puede ser inalcanzable para algunos sectores de la economía, para alguna población, ¿no? En el caso concreto de la universidad, en este caso, ustedes pagan a la universidad 40 bolivianos el semestre. Si analizamos en promedio cuánto es una matrícula universitaria para un semestre, tomando en cuenta las privadas, más seguramente estaríamos hablando en un promedio de $800 el semestre, con los picos altos, ¿no? La NUR, la UPSA con $1.500, la EMI con $1.200 el semestre, etc. Entonces, nosotros tenemos un precio mucho menor a la media del equilibrio de mercado. Pero ese precio que pagan ustedes de 40 por el semestre es un pago simbólico, ¿no? Que está subvencionado, subsidiado por el Estado, porque el Estado nos da plata para que nos paguen a nosotros y nosotros hagamos las clases. En consecuencia, ese, por ejemplo, es un mecanismo de regulación. O cuando hablamos del combustible, el combustible en Bolivia tiene un precio menor al de equilibrio, que estaría rondando más o menos el $1.50, ¿no? Como consecuencia de lo que tienen los países vecinos. Sin embargo, en Bolivia es casi menos, algo más de $0.50. Entonces, ese precio está regulado, decimos. Y así podemos encontrar varias actividades reguladas en la que interviene el Estado, particularmente en periodos de crisis, en periodos de guerra o en periodos normales, inclusive cuando hay escasez de algún producto, interviene el gobierno y fija un precio menor al de equilibrio. Esa intervención, chicos, y que es el tema que vamos a tocar hoy, dice intervención al mercado por el Estado, control de precios, distorsiona este principio eficiente. Ya no existe este excedente del consumidor y este excedente del ofertante o del vendedor de una manera equitativa, porque van a ver los precios se los fija. Aquí los precios se definen entre los demandantes y el ofertante, por eso es eficiente, porque ambos se benefician. En cambio, en el caso de la intervención del Estado, obviamente esta situación cambia totalmente. Entonces, es el anticipo antes de estudiar la intervención del Estado. No sé si hay alguna pregunta. Se podría decir que el excedente del consumidor es como un caso hipotético en el que la oferta esté desplazada a la izquierda, ¿no? De igual forma, el excedente del ofertante sería como que la demanda esté desplazada hacia la derecha. A ver, me explico mejor. ¿A qué se llama excedente el consumidor? En pocas palabras, el excedente del consumidor es el beneficio que obtiene un consumidor, un comprador de computadoras, cuando toma decisiones de comprar
un producto en condición de equilibrio. Si tendría que tomar esta decisión, por ejemplo, de operar en el punto B, en este caso, estaríamos pagando 7 unidades monetarias por una unidad de un bien. 7 estaría pagando por una unidad de un bien. Entonces, si tuviera que pagar ese mismo precio por 4, estaría gastando 7 por 4, 28. Sin embargo, en equilibrio, piense lo que ahorra él. Solamente va a pagar 4 por 4 unidades. Lo que tendría que, si tomara decisiones en B, tendría que pagar 7 por 1. Si tendría que operar en C, tendría que pagar 6 por 2. O 6 por 2, está bien. Entonces, a esos gastos que tendría que realizar en A, B, C, que son puntos antes del precio de equilibrio, le representa un ahorro, una ganancia al demandante de 8. Por eso cuando defino este excedente, defino de la siguiente forma. Es la cantidad que el consumidor está dispuesto, es la cantidad máxima. 8 es la cantidad máxima que el consumidor está dispuesto a pagar, menos la cantidad que realmente paga. Y está dispuesto a pagar 8, pero en equilibrio solamente paga 4. ¿Cuánto ahorra? 8. Estoy demostrando a través de este triángulo rectángulo que es lo que ahorraría. Entonces, todas las decisiones que tenía que tomar están acá. Entonces, con eso estoy demostrando que el excedente del consumidor solamente se va a dar en este segmento, en este de acá, en este segmento. ¿Por qué solamente en este segmento? Porque aquí no se toma decisiones. Aquí la gente está valorando más, en este caso, el bien, está valorando menos el bien que el precio. Por eso no toma decisiones en este segmento. Aquí solamente se está tomando. Entonces, el excedente del consumidor va a ser siempre debajo de la curva de demanda. Y el excedente del productor va a ser sobre el segmento que está sobre la curva de oferta. Siempre va a ser este espacio. Entonces, lo que se quiere demostrar es básicamente que el funcionamiento de un mercado de competencia es un mecanismo eficiente porque ambos ganan, tanto el comprador como el vendedor, cuando realizan transacciones en un punto de intersección. Sin embargo, esto se distorsiona totalmente cuando hablamos de intervención del Estado al mercado a través de un control de precios. Ahora sí entramos a ver qué es control de precios. El control de precios o también intervención del Estado al mercado es un mecanismo a través del cual, chicos, el gobierno, ya sea el gobierno nacional o departamental, interviene en el mercado y puede intervenir de diferentes formas. Por ejemplo, fijando precios máximos, fijando precios mínimos, fijando impuestos, fijando subsidios. En algunos casos, como por ejemplo cuando se fija precio máximo y subsidios, para beneficiar a los sectores de menores ingresos de una economía de un país que no pueden pagar un precio de equilibrio. Acabamos de decir que desde el punto de vista social, un equilibrio del mercado a veces no refleja la realidad económica objetiva. Hay gente que no puede pagar un precio de equilibrio, como les he mostrado el pasaje por avión, 1.000 bolivianos a La Paz, y un policía que trabaja acá difícilmente va a poder comprar un pasaje por avión, se le da la mitad de su sueldo. Entonces, en esos casos, o en caso de conflicto, de guerra, de crisis, de que no hay productos y otras situaciones de ausencia o carencia de los productos, el gobierno interviene en el mercado e impone precios. Uno de ellos es el precio máximo. Con los precios máximos lo que se quiere hacer es, y los subsidios, beneficiar a los sectores de menores ingresos de una sociedad, de una economía. ¿Cómo? Fijando un precio menor al de equilibrio. El gobierno fija un precio constante para las computadoras.
Las computadoras están en un precio de equilibrio promedio de $600 y el gobierno dice no, 400. ¿Por qué? Porque quiero que llegue para todas las computadoras, para que todos puedan comprar, porque no estamos pasando una época de pandemia donde la computadora hoy se ha hecho una herramienta de trabajo, no es un lujo, todos los estudiantes deben tener y fija un precio menor al de equilibrio. Es más, fija 200. Bueno, al fijar esa situación en un periodo de crisis como el que estamos, obviamente implica que los que venden en el mercado no van a querer vender para $200, chicos, estarían perdiendo. Entonces, algunos, las importadoras que traen por vagones las computadoras, tal vez se ofrezcan a vender, algunos, pero la mayoría no va a vender. Sin embargo, a ese precio van a aparecer mucha gente que va a querer comprar una computadora. ¿Qué se va a generar en el mercado? Escasez. Todo el mundo quiere comprar computadoras para sus hijos, para que hagan teletrabajo y no hay en el mercado. ¿Qué ha ocurrido? El gobierno está interviniendo en el mercado de computadoras y ha fijado un precio máximo de $200. Y a 200 muy pocos quieren vender porque estarían perdiendo plata. Sin embargo, el gobierno lo hizo con la sana intención. ¿Cuál era su intención? Que todos tengan acceso a la educación a través de las computadoras. Todos tengan acceso al teletrabajo a través de las computadoras. Pero realmente la intención es buena, pero en la práctica, en la realidad, no se soluciona el problema. Se genera igual un problema de escasez. Es decir, los precios máximos y los subsidios se comportan de la misma forma. El gobierno fija un precio menor al de equilibrio con el propósito de ayudar a los sectores que no pueden comprar o acceder a un bien y lo que hace con su sana intención en la realidad no soluciona el problema. Por otro lado, también se pueden fijar precios mayores al de equilibrio para beneficiar. En una economía, no todos los empresarios son ricos. Hay empresas que se llaman microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas, que también tienen problemas económicos. Entonces el gobierno, para ayudar a esas empresas, fija un precio mayor al de equilibrio. ¿Cuál es el propósito? De beneficiar a esas empresas, que no quiebren esas empresas, porque si quiebran van a aparecer con mucho más desempleo. Los que trabajaban en esa empresa no van a encontrar trabajo, van a formar parte de sectores de marginales, etcétera. En consecuencia, el Estado, con el propósito de ayudar, fija un precio mayor al de equilibrio y que genera otro problema, genera el problema del excedente y a su vez le genera un gasto al Estado mismo que ha impuesto un precio mínimo. Y finalmente están los impuestos. Acuérdense que el gobierno estaba muy interesado en aplicar impuestos a las aplicaciones informáticas, a las plataformas que se utilizan actualmente, inclusive algunas actividades de ocio como Netflix, donde quería grabar por el uso de esta aplicación, quería aplicar un impuesto. Ustedes lo han escuchado, ¿no? A las aplicaciones como Uber, a las de Zoom, quería aplicar un impuesto. Entonces el impuesto obviamente es un mecanismo de recaudación, pero en suma que también afecta al equilibrio de mercado, distorsiona el equilibrio del mercado. Y es lo que se quiere investigar en este tema, cómo cuando entra en acción un tercer agente económico como el Estado, el mercado se descontrola, el mercado se distorsiona. Veamos cada uno de estos elementos. Veamos el caso de los precios. Precios máximos. Bien, para demostrar gráficamente un precio máximo tenemos que remitirnos a un análisis del equilibrio de mercado clásico, ¿no? Sabemos que un equilibrio de mercado clásico en un mercado de competencia se representa de esta manera. Y es la mayor cantidad de bienes, incluyendo hardware y software, que se operan en un mercado de competencia. Es decir, todas las empresas deben ser precio aceptantes, no pueden imponer el precio. Una empresa que desarrolla software no puede imponer un precio que sea fuera del promedio que está en el mercado, si no, no vende, pues no. Lo mismo, el mercado de venta de computadoras está en función a la oferta y la demanda y funciona de esta manera. Bien, y voy a seguir tomando el ejemplo este. Estamos en una crisis,
Generalmente esto se aplica, ¿no? En periodos de crisis o en alguna coyuntura conflictiva, inclusive en periodos de guerra y en algunos periodos normales también. Pero hoy estamos atravesando un periodo de crisis que es la pandemia del COVID. Y el gobierno decide aplicar un precio máximo, es decir, como máximo las computadoras se deben vender en el mercado como precio máximo a un precio menor al equilibrio. Voy a proyectar este precio hasta alcanzar las funciones de oferta y demanda. Fíjense, esta va a ser la cantidad que quieran vender los ofertantes de computadora y esta los que quieren demandar las computadoras. Yo tengo aquí las distancias. Aquí se ve de manera objetiva que hay más demanda que oferta. ¿Por qué? Porque este es un precio regulado. Y dice el gobierno, el precio máximo al cual deben vender las computadoras es este precio. No puede aumentar. Lo que sí puede bajar más bien. Hacia abajo sí puede hacerlo, pero hacia arriba no. Es un precio fijo. Es un precio impuesto. Ese precio era para favorecer, para que todos los que tienen ingresos altos, los que tienen ingresos bajos, puedan acceder a una computadora. La intención es buena, pero no soluciona el problema porque se genera este fenómeno que ustedes ya conocen, que se llama, ¿qué se llama esto? ¿Qué se llama esta situación? Escasez. Escasez, muy bien. Se genera escasez en el mercado. Seguramente algunos querrán vender a este precio, algunas importadoras de computadoras, pero el vendedor clásico donde vamos a comprar al chiriguano, que son detallistas que compran a su vez de una importadora, no van a querer vender porque están perdiendo. Y la pregunta es, ¿solucionó el problema el gobierno? Que lo hizo con buena intención de que todos tengan computadoras. ¿Solucionó? Yo pregunto, ¿ha solucionado el problema? No. No, porque está generando escasez. Pero alguien me dirá, cuando hay escasez, usted nos enseñó a que el precio aumenta. No, en este caso no aumenta el precio. No aumenta el precio. ¿Por qué? Porque es un precio constante, precio fijo. A eso se llama control de precios. A eso se le llama control de precios. Se le llama regulación de los precios. Está regulando el gobierno. Esto no puede subir, esto puede bajar, pero no puede subir. Y eso genera escasez. Entonces, ¿quién está interviniendo? ¿Quién ha entrado a este mercado actual con quién ha impuesto esto, mejor dicho, este precio máximo? El gobierno. Bien, ¿cuántos agentes económicos ya existen acá? Hay 3. Acá está el ofertante, está el demandante y está el gobierno. Hay 3 agentes en este mercado. Este tercer agente es el que distorsiona. Ya no se restablece el equilibrio, ya no es un mercado automático, como decíamos, es un mercado que tiene un piloto automático, que se regula solo, es un mercado eficiente, que se beneficia tanto el demandante como el ofertante. Ya no es así. Cuando interviene el Estado aplicando un impuesto máximo, lo que está generando es una distorsión del mercado. A eso se llama regulación de precios. ¿Y por qué no entró la otra compañera? ¿Me tiene miedo? Entonces decía, me quito la interacción. Ya. Me quitaste la interacción. Bueno, un tercer agente, cuando interviene un tercer agente en un mercado, chicos, no distorsiona completamente su funcionamiento y ya no hay una autorregulación. Cuando analizamos anteriormente decíamos que hay una regulación automática porque el precio hace una presión al alza y se restablece el equilibrio. Pero en este caso, cuando hay un precio máximo, que es un precio constante, con la intervención del gobierno, lo que hace es eliminar esa presión y genera como problema en el mercado escasez. Eso significa, cuando tenemos escasez, que hay más compradores que vendedores. Y la intención del gobierno con este precio máximo era beneficiar a todos. ¿Se benefician todos? No. Entonces no solucionó el problema. ¿Se entiende, no? Y eso también ocurre con algunos
bienes o con algunos servicios cuando, por ejemplo, existe alguna escasez de algún producto comestible, ya no de computadoras, y el gobierno en su afán de beneficiar a los sectores más pobres de la sociedad, fija un precio menor. Pero cuando fija un precio menor, te voy a poner mi caso, no hay azúcar en Santa Cruz, y el gobierno dice, no va a subir el azúcar, vamos a bajar. Hay buena cantidad de azúcar en Santa Cruz, fija un precio menor, y como no hay en el mercado azúcar, dice, va a distribuir, hay un ente regulador del Estado que se llama EMAPA. EMAPA compra productos y cuando hay este tipo de problemas, vende, pero es del Estado. Y EMAPA dice, mañana se va a vender azúcar a precio rebajado. ¿Cuál es la reacción natural de la gente? Yo me levanto a las 4 de la mañana, voy a hacer cola y le llevo a mi hijo en el afán de que reciba más. Y le llevo a mi otra hija y le llevo más a mi suegra, le llevo más a mi hermano. O sea, el afán especulativo hace de que la persona que debía recibir su dotación exacta, no, el espíritu especulativo piensa y dice, no, puedo con mis 6 hijos comprar más y después lo puedo vender. O sea, es el espíritu especulativo. Entonces hace de que lo que le tenía que ser para las otras personas se lo lleve él. Llega una persona a las 7 de la mañana, pide permiso de 1 hora a su trabajo y va a hacer cola y se acabó, no hay azúcar. ¿Se benefició a todos? No. Tercer ejemplo, ¿por qué hay colas? ¿Por qué hay colas, en este caso en los hospitales públicos? ¿Por qué tienen que ir a dormir? Porque no alcanzan las fichas. ¿Y por qué uno tiene que sacar ficha? Porque el servicio es semigratuito. Pagan un monto nominal, ¿no? En consecuencia, eso hace de que sea un precio bajo. Una consulta médica vale 200, 400 bolivianos, pero en un hospital público vale 10 pesos, por decir. Eso hace que se generen problemas de cola. Finalmente, lo que pasa con ustedes, en la universidad hay un precio fijo, 40 bolivianos el semestre, ¿no? ¿Cuántos demandantes hay a ese precio? 20.000 quieren ingresar a la Gabriel. ¿Y cuántos ingresan? Apenas entran 5.000, 6.000. Entonces, con esto estoy demostrando de manera empírica, además con ejemplos, de que los precios máximos que lo hacen de buena fe el gobierno para ayudar a la gente de menores ingresos no soluciona el problema. Cuando interviene un tercer agente, el mercado que funciona eficientemente, cuando hay solamente dos, ya no es eficiente. Es ineficiente porque no todos están satisfechos. ¿Se entendió? Pregunta. Bien. Después de hacer estos análisis, vamos a hacer ejercicios que les he mandado para hacer en clase. Quiroga quería hablar. No, iba a decir que sí se entendió. Ahora somos 53. Estoy viendo cómo vamos aumentando y seguramente cuando tengamos que hacer la toma, la captura de pantalla van a llegar a 60. Ya saben, voy a habilitar sala de espera y si veo de que están ingresando después de los 15 minutos, ya no les voy a permitir ingresar, por favor. No lo tomen nada, el profesor es malo, ¿no? Sino que molesta de que algunos sean responsables y a los responsables se debe premiar, obviamente, y a los que no son, hay que darles nomás su nota que corresponde. Bien, chicos, vamos entonces a analizar el otro fenómeno, precios máximos. Precio máximo. Es algo diferente a esto que acabamos de ver. Les permito un segundito. Ya está. Vengan a tomar. Bien, entonces vamos a analizar ahora
el otro fenómeno que se llama precios máximos. También en este caso debemos partir de una situación de equilibrio. Sabemos que esta situación de equilibrio es un mercado eficiente donde solamente toman decisiones los vendedores y los compradores. Y este mercado que es eficiente lo vamos a hacer ineficiente. ¿Cómo? A través de la intervención de un agente económico que se llama gobierno o Estado, fijando un precio mínimo. En este caso, esto va a ser un supuesto precio mínimo mayor al de equilibrio. Si proyectamos ese precio hasta encontrar las curvas de demanda y oferta, vamos a tener la cantidad, en este caso, demandada, que va a ser menor a la cantidad ofrecida. Si ustedes se fijan en estas distancias de estas flechas que estoy haciendo, van a ver de manera objetiva que sí, evidentemente, cuando se aplica un precio fijo, denominado precio mínimo, lo que se está haciendo es básicamente, y obviamente es mayor al de equilibrio, lo que se está haciendo es que los demandantes, al ser un precio alto, demanden menos que los ofertantes que ven como una oportunidad del precio alto y ofrezcan más. Entonces, esa situación genera otro problema que también ya lo conocen. ¿Qué se llama este problema? ¿Qué se llama ese problema, chicos? Exceso. El excedente. Excedente o exceso de oferta. Nosotros le podemos llamar excedente o exceso de oferta. Y saben también cómo se determina, ¿no? Que es igual a la cantidad ofrecida menos la cantidad demandada. ¿Estamos? Bien, pero ¿por qué se forma un excedente? Porque se supone que un precio mayor al de equilibrio motiva más a los ofertantes que a los demandantes, lo que a su vez genera este fenómeno que se llama excedente. En el caso de los precios máximos, chicos, quien ha aplicado este precio máximo, como ya hemos dicho, es el gobierno. Por lo tanto, quien aplica la medida tiene que absorber este excedente que se está generando. Este excedente se convierte para el gobierno en un gasto total del gobierno, y que es el producto del precio mínimo multiplicado por el precio mínimo por la cantidad de excedente que se genera en el mercado. Entonces, para calcular el gasto total para el gobierno, la aplicación de una medida de precio mínimo se obtiene multiplicando el precio mínimo por la cantidad de excedente que se genere. Y obviamente el excedente ya saben cómo se determina. Entonces, pero nosotros aprendimos que en un equilibrio de mercado sin la intervención del gobierno, esto bajaba el precio, ¿se acuerdan, no? Había una presión a la baja. Había una presión a la baja del precio y se autorregulaba, si vale el término. Pero en este caso, como pueden ver en el gráfico, este precio mínimo es fijo, es constante, es controlado, es regulado. El precio no puede, en este caso, no puede bajar no puede bajar el precio mínimo. Lo que sí puede hacer es subir más para beneficiar mejor, pero no puede bajar. Por eso es un precio fijo. Y ya no puede bajar, esto se elimina. Esta presión que era natural ya no existe. Por eso se genera excedente y siempre va a generar excedente, precisamente por el control de precios que existe. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Una pregunta, ingeniero. Adelante. Si bien el Estado puede imponer precios altos, digo máximos o mínimos, ¿cómo se comporta el intermediario que muchas veces hace eso, el precio eleva encima del equilibrio? O ¿no? Sí. ¿Qué función tiene el intermediario? Bien, en realidad el intermediario es un facilitador, es un nexo, ¿no? Entre el productor
y el demandante, o el vendedor y el demandante. Lamentablemente no se puede eliminar. En todas las actividades van a encontrar siempre intermediarios. Por ejemplo, en el mercado de las computadoras, la mayoría de las empresas que venden computadoras en el Chiriguano son intermediarios. Lo que hacen es ubicarse en lugares donde el cliente ya fácilmente puede llegar. Habitualmente uno que quiere comprar computadoras, por ejemplo, no conoce qué empresas importan las computadoras, que podría ir a comprar a un precio menor de una computadora, menos un 5 o un 10%, que eso es lo que gana más o menos un vendedor. Entonces, el intermediario siempre va a existir. Obviamente, a veces sí sube, aumenta el precio, el intermediario, aumenta en este caso, pero no es la situación esa, ¿no? De que que interviene el intermediario y hace que suba el precio. No es ese caso que estamos analizando. Aquí es un control, si ustedes quieren, del mercado impuesto por una autoridad superior que regula. El Estado, ustedes saben que regula la economía. No, en este caso, un intermediario no regula. Porque si el intermediario, por ejemplo, tiene una computadora con un precio mayor, ¿no? Como en un mercado no interviene el gobierno, en un mercado normal, hay un intermediario que quiere cobrar un precio más alto, no va a poder vender tampoco. Y eso ocurre en el Chiriguano. Cuando yo quiero comprar una computadora en el Chiriguano, doy 2 vueltas por lo menos para pedir precio. Y que son intermediarios. Hasta los intermediarios tienen que aceptar el precio de la mayoría. Si no aceptan, no venden. Entonces, el intermediario, en el caso de los productos comestibles, por ejemplo, siempre utilizo este ejemplo del famoso tomate. El tomate, hay periodos donde una caja cuesta 200 bolivianos y hay periodos donde cuesta 20 pesos, ¿no? El pobre tipo que llega de los negros, ¿no? El precio de equilibrio está en 20 bolivianos. 20 bolivianos una caja de tomate. Obviamente esos 20 no cubren ni siquiera la caja que ha construido para traer el tomate ni el transporte. Para ayudar a esa gente, a los empresarios, a los microempresarios, a las empresas artesanales, a los pequeños agricultores, el gobierno fija un precio mínimo. Aquí era para los demandantes, aquí es para los ofertantes, ojo, para los que venden el producto, para los que fabrican el producto, y que si se manteniera este precio de 20, obviamente van a quebrar, no van a recuperar su capital. ¿Y qué van a hacer? Van a formar parte de los cinturones de miseria en un país. Van a migrar a la ciudad y van a ir a vivir al 10º anillo, donde no hay agua, luz, pobreza fatal. Entonces, lo que hace en esos casos el gobierno es precisamente con el propósito de ayudar a esos sectores, si no quiebren, fijarles un precio mínimo. Pero como ven acá, la intención sigue siendo buena. Acá también era buena. Aquí también es buena. Ayudar a los pequeños agricultores, ayudar a los pequeños artesanos, ayudar a los pequeños empresarios. Pero se genera un problema, que es el excedente. Y ese excedente obviamente tiene que absorber el gobierno porque está aplicando el gobierno la medida. Bien, en todo caso, en un mercado normal, también el intermediario, si no baja su precio, no vende, para responder al compañero. Pero en este caso, este precio mínimo no impone el intermediario, sino más bien el Estado, un poco para ayudar a los sectores empresariales y aquí para ayudar a los consumidores, a los demandantes, como somos todos nosotros, y aquí para empresas. Finalmente, el otro mecanismo de intervención del Estado al mercado son los impuestos. Y aquí quiero que recuerden algo. Hace rato al inicio de la clase decía, ¿cuál era la última medida del gobierno de aplicar impuestos? Ahí iban a ser afectados los ingenieros del sistema que desarrollan software también. ¿Se acuerdan, no? Quería aplicar un impuesto a todas las actividades que se realizan vía web, ¿no? A la utilización de ciertas plataformas virtuales como Zoom, etcétera, a la utilización de ciertos servicios virtuales como son Netflix, etcétera. Entonces, eso estaba recién, no hace mucho, hace 2 meses, que le hicieron acobardar y retroceder al gobierno.
quería aplicar un impuesto. ¿Qué es un impuesto? Vamos a empezar a hablar de un impuesto. Impuestos. Bien, ustedes cuando compran una bicicleta, cuando compran una camisa de Fair Play, un pantalón, una zapatilla, le emiten una factura, ¿sí? Eso implica que la empresa genera tiene que pagar un impuesto por la venta de ese producto. Y para el consumidor se genera un crédito fiscal. Y para el vendedor un débito fiscal. Entonces, el impuesto en un país, en cualquier país del mundo, es un mecanismo de recaudación. El impuesto es un mecanismo a través del cual los gobiernos nacionales de un país o de una región, departamentales, obtienen recursos para cubrir sus costos operativos. El Estado, el país, igual que un hogar, donde el papá, el padre, gana un salario y cubre todos los gastos con ese salario, el gobierno también tiene ingresos a manera de sueldo, que por ejemplo entre los diversos ingresos son los impuestos o el más importante ingreso, con los cuales cubre todos sus costos que implica pagar a los docentes de la Gabriela, a los policías, a los abogados, a los médicos, construir carreteras, construir puentes, etc. Esos son los costos que tiene un Estado, y el mecanismo de obtener ingresos son los impuestos. El impuesto más importante en nuestro país es el impuesto al valor agregado, el IVA, donde se genera crédito, débito fiscal e impuesto a las transacciones. Pero además hay otros impuestos generales que son el impuesto a las transacciones financieras, tenemos el impuesto a las utilidades de las empresas y últimamente el impuesto a las fortunas que se ha aplicado recientemente. Todos esos impuestos son o tienen el espíritu de recaudar, de juntar platita para generar ingresos para el Estado. Sin embargo, también hay algunos impuestos que se llaman impuestos específicos. Los impuestos en economía se representan con una T. Vamos a representar con una T. Y vamos a hablar de los impuestos específicos, no de los impuestos que les estoy hablando, pero en general todos los impuestos tienen un espíritu de recaudar. Específicos. Es cuando, por ejemplo, la gravada del impuesto que querían hacer a las aplicaciones, a los software, el gobierno era un impuesto específico. Cuando quería grabar hace 2 meses el impuesto a Netflix, a las plataformas virtuales, era un impuesto específico, ¿sí? Actualmente se utiliza este impuesto para grabar a la importación de vehículos, de computadoras, cuando se pagan aranceles, para grabar a las bebidas, en este caso a los cigarrillos, etc. Son impuestos específicos. Entonces, en primer lugar, lo que quiero es que agarren la idea es de que los impuestos son mecanismos de recaudación. Los impuestos encarecen un bien, o una computadora, o un software cuando se los aplica. No, si haya aplicado el impuesto el gobierno, haya influido en el precio de las plataformas virtuales, haya influido en el precio del Zoom, qué sé yo, de Netflix, etc. Entonces, los impuestos, al ser mecanismos de recaudación, en su aplicación pueden afectar al demandante y pueden afectar también al vendedor, al comprador y al vendedor, dicho de otra manera. Ahora, a quién le impacte más va a depender de la pendiente, básicamente, de la demanda. En todo caso, lo que yo quiero que tengan claro es de que los impuestos son mecanismos de recaudación. Es un mecanismo a través del cual el gobierno obtiene recursos para financiar sus costos operativos. Hay diferentes tipos de impuestos, entre ellos tenemos el impuesto específico, que se grava a algún bien o servicio concretamente, o a un bien o servicio específico, como dice su nombre. ¿Cómo afecta esto desde un punto de vista gráfico? De la manera siguiente. Partimos de una situación de equilibrio.
ahí tiene una situación de equilibrio. Para que se le entienda mucho mejor, les voy a recordar que la oferta es una función que ya saben que depende de un conjunto de variables. Precio, precio de los factores de producción, nivel tecnológico, etc. La demanda también es una función que depende del precio, del ingreso del consumidor, depende de los gustos, coma, etc. Muy bien. Si el gobierno decide aplicar un impuesto, la pregunta es, ¿a quién va a afectar? Inicialmente, en forma directa y en forma indirecta. Si aplica un impuesto, ¿a quién va a afectar? ¿Al ofertante o al vendedor o al demandante o comprador? De manera directa. ¿Qué dice el público? Al demandante. Al ofertante de manera directa. Correcto, al ofertante de manera directa y de manera indirecta al comprador. Dicho de otra manera, el productor, el vendedor es muy hábil, se lo transfiere el impuesto al consumidor. ¿Sí? Eso ocurre en la realidad. Y van a ver que aquí también ocurre algo parecido. Entonces, sí afecta, directamente afecta al que va a vender, ¿no? Porque quien va a pagar va a ser el vendedor, porque para el comprador significa crédito fiscal, acuérdense. Entonces le afecta al ofertante. Y concretamente, ¿dónde afecta? Le va a afectar a esta variable. Impuesto. El precio de los factores de producción. Va a afectar ahí. Y bueno, ustedes saben bien que cuando afecta una variable diferente al precio, los cambios en la curva de oferta son desplazamientos a la derecha o a la izquierda. Si aumenta un impuesto o se aplica un impuesto, el gobierno obviamente va a encarecer a la empresa la fabricación o desarrollo de algún producto. ¿Eso qué va a provocar, chicos? Si va a encarecer a la oferta, la curva de oferta se va a trasladar hacia la izquierda, hacia S2. Es decir, va a haber un nuevo equilibrio, el E2. Ese nuevo punto de equilibrio se va a distorsionar totalmente porque ahora este precio, que aquí está la demanda, ¿no? Esta es la demanda. Este precio va a ser el que va a pagar el demandante. ¿Y cuál es el precio que va a recibir el ofertante? Tengo que proyectar esto hasta encontrar la curva de oferta. Y una vez encontrada la curva de oferta, voy a proyectar aquí. Este va a ser el precio que va a recibir el ofertante y esta va a ser la nueva cantidad de equilibrio. Obviamente disminuye por la aplicación del impuesto. Entonces, ¿qué quiero que entiendan de esto? De que cuando yo aplico un impuesto puede afectar directamente al ofertante e indirectamente al demandante. O también puedo aplicar al demandante, ojo. Pero el fenómeno va a ser el mismo. Simplemente que la curva de demanda se va a trasladar acá y va a generar un análisis parecido. Pero aquí estamos aplicando un impuesto al vendedor. Directamente va a afectar al vendedor e indirectamente al demandante. Ahora bien, cuando se aplica un impuesto, chicos, ya no hay pues un precio de equilibrio único. En este modelo de equilibrio de mercado hay un precio único que se llama precio de equilibrio. Ahora ya no hay un precio único, hay un precio que va a pagar el demandante, hay un precio que va a recibir el ofertante. Lo único que no cambia, que sigue siendo la misma, es la nueva cantidad de equilibrio. Hay una sola cantidad para el que quiere comprar y para el que quiere vender. Pero en cuanto a precio ya no, se ha distorsionado el equilibrio. Ya no hay equilibrio. ¿Por qué? Porque ha intervenido, ha hecho un control de precios, ha aplicado un impuesto al gobierno. Eso es lo que quiero resaltar y enfatizar, de que este mercado se descontrola, pierde ese principio de naturalidad que tenía de ser eficiente, ahora ya no es eficiente porque aquí van a participar en el impuesto los dos, les está afectando a los dos. ¿Quién se va a sentir más afectado que el otro? Va a depender de las pendientes de esta curva, como vamos a hacer más adelante. Pero lo que voy a rescatar aquí son algunos aspectos. Por ejemplo, de estas variables, voy a determinar que el impuesto, la fórmula del impuesto va a ser al precio más alto menos el precio más bajo. PD menos P
S. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para hacer ya cálculo numérico. El impuesto se define como la diferencia entre el precio que paga el vendedor menos el precio que recibe el ofertante de su producto. Y bueno, la nomenclatura, que la voy a describir aquí, me dice que, por ejemplo, PD para nosotros va a representar precio que paga el comprador. PS es el precio que recibe el vendedor. Y que también se le puede llamar productor, por si acaso. Luego tenemos PE, precio de equilibrio sin impuesto. S quiere decir sin impuesto. ¿Qué más tenemos? Acá tenemos QE, que es cantidad de equilibrio sin impuesto. Y finalmente tenemos QE prima, cantidad de equilibrio con impuesto. Antes acá me olvidaba colocar T, para nosotros en lo sucesivo se llama impuesto. Esa sería la nomenclatura de estas variables que vamos a utilizar en los ejercicios. T, impuesto, PD, precio que paga el comprador cuando está comprando un bien. PS, el precio que recibe el vendedor o productor. PE, precio de equilibrio sin impuesto. QE, cantidad de equilibrio sin impuesto. Y QE prima, cantidad de equilibrio con impuesto. Bien, sigamos en esta parte derecha. Aquí hay algo más importante. Decíamos de que ¿para qué se aplican los impuestos? Para obtener ingresos. Los impuestos son mecanismos de generación de ingresos para un país, para una región, etc. Entonces, se supone que yo tengo que determinar también el monto del impuesto que voy a obtener. En consecuencia, este primer rectángulo, que lo voy a remarcar con verde, va a representar la contribución del consumidor o del comprador. Y este rectángulo repintado con negro va a representar la contribución que hace el productor, contribución del productor. Por lo tanto, voy a seguir con la nomenclatura aquí. Para nosotros, CC va a representar la contribución del comprador o consumidor. CP, contribución del productor. Bien. Como la aplicación de un impuesto es para obtener ingresos, le vamos a llamar a RT-GOP, por la sigla RT-GOP, recaudación total del gobierno. Recaudación
total del gobierno. Recaudación total del gobierno y que va a ser igual, obviamente, a la suma de CC más CP. Es decir, la contribución del consumidor más la contribución del productor. Y finalmente, la recaudación total del gobierno también se puede obtener simplemente a través del producto del impuesto por la nueva cantidad de equilibrio que obtengamos. También es posible obtener directamente de esa forma. Bien, entonces esa es la explicación gráfica y la parte de nomenclatura que vamos a utilizar en los ejercicios que hagamos posteriormente. Ahora, hay un aspecto importante, chicos, que es la explicación de que quiénes pagan más o quiénes contribuyen más a los impuestos que obtiene el gobierno. Aparentemente, por la forma del rectángulo, aquí está contribuyendo más el productor que el consumidor. Pero en general, eso va a depender de la pendiente de la curva de demanda, que voy a hacer aquí dos gráficos donde se va a notar lo que estoy comentando, para que puedan diferenciar claramente que influye la pendiente de la curva de demanda y de la curva de oferta. Vamos a partir siempre de una situación de equilibrio. Donde mostremos una curva de demanda con una pendiente baja, demanda de un bien. Aquí voy a aplicar el impuesto. Ya saben que el impuesto afecta de esta manera, desplaza la curva de oferta hacia S2 y se genera una nueva situación de equilibrio. Esa situación de equilibrio está representada por estos valores. Precio del demandante, este es el precio de equilibrio, y el precio que recibe el ofertante. Como podrán ver en este gráfico, que lo voy a marcar de manera continua, este es el equilibrio. Quien contribuye más en este caso es el consumidor y esta es la contribución del productor. Entonces, quién va a pagar más o menos va a depender de la pendiente de las curvas. En este caso estoy manejando solamente la pendiente de la demanda. Fíjense, la pendiente es diferente. Y finalmente, podemos ver un tercer caso con una demanda de un bien X y una oferta de un bien X, el punto de equilibrio. Precio de equilibrio. Cantidad de equilibrio. Vamos a representar el movimiento de la oferta a S2. Y aquí vamos a determinar claramente lo que estamos analizando. QE', precio que recibe el ofertante, precio que paga el demandante. Si ustedes se fijan aquí, se puede observar claramente
que esta es la contribución del consumidor y esta es la contribución del productor. Contribución del consumidor y contribución del productor. Bien, entonces aquí queda claramente establecido de una manera objetiva de que quien va a pagar más va a depender de la pendiente de la curva de demanda. Cuanto menos pendiente tenga la curva de demanda, más paga el consumidor. Cuanto menos pendiente tenga la curva, o cuanto más pendiente tenga la curva, perdón, va a pagar menos el consumidor. Preguntas, chicos. Bien, no hay preguntas. Le voy a comentar algo que ya definí con el otro grupo. El primer parcial, seguramente están preguntando cuándo vamos a dar el primer parcial. Estimo de que el día viernes hagamos ejercicios de lo que acabamos de ver. Suponiendo que hagamos los ejercicios, ya vamos a terminar este punto y vamos a entrar a partir del día lunes y martes a ver elasticidad, ¿no? Estimo de que el lunes y el miércoles nos dan material suficiente para dar ya el primer parcial. Y si les digo parcial el 11, el viernes 11, la próxima semana no van a querer dar, entonces lo vamos a dar el lunes 14. Mañana, que es feriado, me voy a dedicar a elaborar el práctico para que elaboren para dar el primer parcial. Entonces, el lunes 14 de junio está programado el primer parcial. Anoten en su agenda. Lunes 14 de junio, que es el de este lunes, el otro, el primer parcial de economía de las unidades 1, 2 y 3. ¿Pueden hacer preguntas, chicos? El examen va a ser en el horario, ¿no, ingeniero? Voy a ver en función de la cantidad, no estoy todavía seguro, tal vez tengo dos opciones para hacer el examen presencial, para evitar esto de la superposición de los horarios. No podemos hacer exámenes presenciales manteniendo el horario, ¿no? Si yo tengo aulas grandes, en este momento ya hemos llegado a 52, empezamos con 37. Hemos llegado a 52, por lo visto. Si se mantienen así, necesitamos un aula de 100 alumnos y podemos conseguir, obviamente, planificando la fecha, ¿no? Voy a definir todavía si vamos a dar exámenes presenciales o virtuales, y si va a ser virtual, obviamente tiene que ser juntos, pues, ¿no? De hacer en horarios diferentes es un problema para mí. Yo tengo que elaborar dos exámenes totalmente diferentes. Entonces, eso lo voy a definir hasta la próxima semana. Si va a ser presencial o si va a ser virtual. Pero en todo caso, si va a ser virtual, va a ser un solo examen para todos. En un horario que podamos concertar inclusive. ¿Sí? Pero necesariamente tienen que ser los dos. Si es presencial, va a ser en horarios que se mantienen nomás como están programados. ¿Alguna pregunta? En caso de que sea virtual, ¿va a ser por la plataforma, ingeniero? Sí, por la plataforma de Moodle. Perdón, no, a través de la plataforma de los formularios Google Drive. Ingeniero, en el caso de que sea presencial, ¿dónde lo tomaríamos? ¿Ahí nomás en la universidad? En la facultad, en las aulas más grandes. Eso nos han dicho, ¿no? De que nosotros les hagamos llegar la solicitud de